Hola, ¿qué tal? Espero que esté muy bien. Hoy les quiero enseñar la solución de una ecuación de recurrencia lineal no homogénea. Entonces, para eso les quiero proponer unos tips para resolver este tipo de ecuaciones. Estos tips los pueden encontrar en el blog de análisis de algoritmos web.wordpress.com en la sección de ecuaciones de recurrencia. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer para llegar a la solución de este tipo de ecuaciones es identificar la estructura y vamos a observar los grados y la igualación de la ecuación. Si el grado es 1 y está igualado a un valor diferente de 0, entonces es lineal y no homogéneo. ¿Esto a qué se refiere? Entonces vamos a realizar el siguiente proceso. Lo que tenemos en esta parte de la ecuación que tenga a t, vamos a pasarlo al lado izquierdo. Entonces podemos observar que lo que tiene t es esta parte de acá y esta no. Entonces quedará lo siguiente: t de n menos 2t de n menos 1, eso es igual a 2 a la n. Entonces lo que dice el primer paso es mirar los grados que tiene la t. En este caso está de forma implícita el grado número 1, está en esta parte, ¿cierto? Entonces los grados son iguales a 1. Si fuera un valor diferente de 1, entonces dejaría de ser lineal, pero en este caso pues sí la cumple. Listo, entonces ya saben, está de forma implícita y ya tenemos la primera condición del primer paso. Y lo segundo es que el valor al que está igualado es diferente de 0. En este caso pues se cumple también porque tenemos el término de 2 a la n. Pero bueno, muy bien. Entonces ya con eso lo que hemos detectado es que cumple con esta estructura que se presenta en esta parte de la ecuación, ¿sí? Y hay que tener algo en cuenta, que lo que está después del igual como tal es un polinomio que tiene esta forma de b a la n p de n. Entonces lo que vamos a hacer en el paso 2 es hallar los componentes de este polinomio, que es b a la n y el p de n, y además de eso vamos a encontrar a d, que es el grado del polinomio p de n. Entonces pues esto se refiere a lo siguiente, que tenemos que encontrar a b a la n, vamos a encontrar también a el polinomio en n y d, que es el grado de este polinomio. Ya lo vamos a entender mucho mejor. Entonces, ¿qué podemos analizar de 2 a la n? Vamos a centrarnos acá. Tenemos que encontrar de b a la n. Es fácil en este caso de encontrar. b a la n es algo, una constante que está elevada a la n. En este caso esa constante es 2, ¿sí? El que está elevado a la n. Entonces b a la n es igual a 2 a la n. Ahora tenemos que encontrar al polinomio en n. Ese polinomio en n también está de forma implícita. ¿Dónde está? 2 a la n está multiplicando a n a la 0, que es lo mismo que decir 1, ¿cierto? N a la 0 es igual a 1 y 2 a la n por 1 es 2 a la n. Entonces el polinomio que hace parte de este término es n a la 0. Entonces el polinomio es n y d es el grado de ese polinomio. El grado de ese polinomio es 0. Entonces lo vamos a tener acá. Entonces ya teniendo estos datos, ya hemos cumplido el punto número 2, que era hallar pues estos términos, y ahora lo que debemos hacer en el punto 3 es representar la ecuación de la siguiente forma y hallar la ecuación característica de la sección del primer paréntesis. Entonces muy bien, nosotros lo que ya conocemos en un principio son unas constantes que están multiplicando a t de n, ¿sí? En este caso t de n, tn menos 1, etcétera, y pues cuantas tn existan. Este es el primer paréntesis
Y también tenemos que armar el segundo paréntesis, que es este que podemos observar acá, y ese segundo paréntesis vamos a reemplazarlo o vamos a hallarlo con lo que hemos encontrado en el paso anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos entonces a reemplazar el primer paréntesis, y el primer paréntesis es colocar todo lo que tiene que ver con TDNs. En este caso va a ser lo siguiente. Entonces, ya tenemos que identificadas las TDN son estas de acá. Entonces, eso va a estar multiplicando a lo siguiente. Entonces tenemos TDN que multiplica, perdón, que resta a 2 TDN menos 1, ¿sí? Como ustedes ven, ya no hay más términos que tengan a TDN menos algo. Entonces con eso finalizamos el primer paréntesis, y ahora, como dice la fórmula que tenemos acá, tenemos que hallar también este paréntesis, que es x menos b a la d más 1. Entonces esos valores los vamos a reemplazar con lo que ya conocemos. Entonces x menos b, ya sabemos que b es igual a 2, ¿sí? Entonces b, ¿quién es? B es 2. Entonces tenemos que x menos b es 2, y todo eso elevado a la d más 1, y en este caso d vale 0 y más 1 va a ser entonces 1. Con eso entonces ya hemos reemplazado en esta fórmula, y ya podemos seguir con el siguiente ítem, que es el 3.1, y vamos a hallar la ecuación característica del primer paréntesis, y para eso vamos a representar todo lo que tenga TN en formas de X. ¿A qué se refiere este punto? Es que vamos a representar esta ecuación pero en términos de X, y eso quiere decir que a cada uno de estos términos le corresponde un valor, una X, perdón. Entonces vamos a colocar las X. Ahora, bueno, cabe resaltar que acá lo que estamos haciendo, estamos todavía multiplicando, este aún se mantiene, ¿cierto? Y entonces, recuerden, estamos hallando la característica de del primer paréntesis. Entonces ya tenemos representados los términos en X. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a obtener los grados de cada término, y pues para eso vamos a mirar entonces el valor más grande que está restando a la n. En este caso el valor que está restando a la n es 0, y en este caso el valor que está restando a la n es un 1. Entonces por consiguiente el valor más grande que está siendo restado a las n es 1. Entonces lo vamos a tener por acá. Y a continuación vamos a operar lo siguiente. Entonces, como ya dijimos, n está siendo restado por 0, entonces acá vamos a restarle 0 al 1. Entonces 1 menos 0, eso es igual al 1, y ese 1 es el grado de esta primera X. Y luego vamos a mirar acá, el valor que está restando la n es 1, y entonces 1 menos 1, eso es igual a 0. Entonces tenemos ya el grado de la segunda X. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a mantener los coeficientes, a eso se refiere este paso, en lo siguiente, que tenemos entonces un coeficiente acá que es el número 1, entonces ese 1 se va a mantener acá, y en este caso tenemos al coeficiente menos 2, entonces ese va a ocupar esta posición, entonces queda menos 2. Listo. Entonces con eso hemos finalizado este otro ítem, que era el punto 3. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos para el punto número 4, y se refiere a resolver la ecuación característica. Entonces nosotros ya hallamos la ecuación característica, que es entonces la que podemos
observar acá, ¿sí? Y lo que debemos hacer es entonces resolverla por un método algebraico, ya sea por factorización o pues por cualquier método pues que nos proporcione una respuesta. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es aplicar pues álgebra, y en este caso esta ecuación va a quedar de esta forma. Entonces x a la 1 es igual a x y menos 2 a la x a la 0, eso es igual o mismo que decir 2 por 1, porque ya saben que x elevado a la 0 o un valor elevado a la 0 siempre va a dar 1. Entonces esto se convierte en un 1 y 2 por 1, 2. Entonces, listo. Ahora lo que vamos a hacer es resolver entonces y hallar las raíces. Acá pues está muy sencillo. Recuerden que todo esto está igualado a 0, ¿sí? Por lo que ya pues como convertimos de los procesos anteriores, ya convertimos todo esto y lo podemos igualar a 0. Entonces los valores que las raíces van a ser iguales a ¿quién? A 0, perdón. Sí, las dos raíces van a ser iguales a 0, entonces yo puedo decir que esta es igual a 0, ¿cierto? Entonces x menos 2 es igual a 0 y pues esta también es lo mismo, ¿cierto? Entonces podemos concluir que x1 y x2, ¿sí? Esta x y esta x, las dos van a ser iguales a 2. Listo, entonces con eso pues ya tenemos el valor de las dos raíces. Ya hallamos entonces la solución de la ecuación característica. Ahora lo que vamos a realizar es analizar las raíces y mirar. Si son diferentes, aplicar la fórmula 2.1. Pero si tienen las raíces iguales, aplicar la fórmula 2.2. En este caso, las raíces son exactamente iguales, ¿sí? Recuerden que x1 y x2 es igual a 2. Entonces las raíces son iguales. Por consiguiente, vamos entonces a aplicar la fórmula 2.2, y la fórmula 2.2 es la que tenemos acá. Entonces nos dice que T de n es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta m. M es el número de raíces que son iguales de c sub i por n a la i menos 1 por x sub i a la n, más esta otra sumatoria que es igual a m más 1, o sea, las raíces que no son diferentes, que son diferentes, y todo eso hasta k de c sub i por x a la i a la n, x sub i a la n, y vamos entonces a reemplazar esta fórmula para hallar entonces ya nuestra solución. Entonces lo que vamos a hacer por acá, recuerden que vamos a copiarlo por acá, x1 y x2 es igual a 2, y pues vamos entonces a borrar esta parte de acá y vamos a aplicar la sumatoria. Entonces la sumatoria nos dice que es la sumatoria desde i igual 1 hasta m de c sub i de n a la i menos 1 por x a la x sub i, todo eso elevado a la n, y pues más la sumatoria desde i igual m más 1 hasta acá de c sub i de x sub i y todo eso elevado a la n. Entonces, bueno, vamos a rectificar que las fórmulas estén bien escritas, y bueno, efectivamente sí. Entonces, bueno, vamos a empezar a reemplazar en nuestra ecuación. Entonces, lo que les venía diciendo ahora, tenemos dos raíces que son iguales. Entonces, cuando las raíces son iguales, se aplica esta parte de la fórmula, ¿sí? ¿Cuántas raíces están iguales? Tenemos 1 y 2, entonces la sumatoria iría desde igual 1 hasta 2, ¿sí? Entonces vamos a tomarlo acá
de todo esto ya lo vamos a reemplazar y quiero que analicemos esta parte acá. La utilizamos es cuando tenemos más raíces que son diferentes, en este caso de 2. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos en x3 igual a 5, entonces utilizaríamos esta. Entonces, y acá termina en 2, acá empezaría en 3, iría entonces hasta 3 y reemplazaríamos esta fórmula. Pero como este no es el caso, entonces no lo vamos a tener en cuenta. ¿Sí? Recuerden que esto era pues un caso hipotético. Entonces nada más tenemos dos raíces y esas dos raíces son iguales. Entonces vamos a aplicar esta fórmula y va a quedar lo siguiente: la sumatoria desde i igual 1 hasta 2 de c sub i, perdón, no, vamos a empezar ya a reemplazar, qué pena. Va a quedar entonces lo siguiente: constante 1, ¿sí? La primera i vale 1, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar constante 1 elevado a la n, perdón, por n elevado a la i menos 1, y vale en este caso 1 y 1 menos 1, eso entonces va a ser igual a 0. Vamos a reemplazarlo ya directamente, y eso multiplicado por la raíz 1, la raíz 1 es 2, y ese 2 elevado a la n. Lo sumamos con la otra parte de la sumatoria, ¿sí? Que sería entonces ya cuando i vale 2, que sería entonces constante 2 por n a la i menos 1, 2 menos 1 es igual a 1, entonces queda el 1 de forma implícita perdón, la raíz 2, que en este caso es 2, y todo eso elevado a la n. Entonces con eso ya tenemos la solución a esta sumatoria. Aplicamos álgebra rápidamente. C sub 1 n a la 0 es igual a 1, y 1 por 2 a la n es 2 a la n, y le sumamos c sub 2 de n de 2 a la n. Entonces ya lo que queda es hallar las constantes. Las constantes las podemos encontrar es con las condiciones iniciales. Digamos que en este caso nuestras condiciones iniciales fueran t de 0 es igual a t de 1 y todo eso es igual a 1. Entonces con estas condiciones iniciales podemos armar un sistema de ecuaciones para hallar las constantes, pero en los algoritmos lo que nos importa más es analizar tendencias, y la tendencia que tiene este algoritmo va a ser la siguiente. Vamos a aplicar ley del máximo, y es entonces hallar la función con más valor, y la función con más valor la podemos encontrar acá. Esta función n a la n por 2 a la n es más grande que 2 a la n, entonces nosotros vamos a decir que este algoritmo, cuya ecuación de recurrencia fue la que acabamos de solucionar, estaría en orden O de n por 2 a la n. Y con eso entonces finalizamos la solución de esta ecuación de recurrencia lineales no homogéneas. Y bueno, los invito a que sigan practicando, y pues ya saben que en el sitio análisis de algoritmos web.wordpress.com pues hay más ejercicios para que puedan seguir fortaleciendo sus conocimientos en esta área del análisis y diseño de algoritmos. Y bueno, espero que les haya gustado mucho y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.